Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Presente Podcast. No hemos desaparecido, nos hemos mudado y ahora estamos en un lugar súper lindo que es Café El Parlamento. Bueno, aquí afuera tenemos a un montón de seguidores de Lucho Arce, estamos a una cuadra de la Plaza Murillo y bueno, estamos en nuestro país y como saben la política es impredecible en este lugar y en todos los lugares básicamente. Pero bueno, ahora estoy con Jerko Illich, que es uno de los analistas recurrentes que tenemos en el programa. Y tengo el agrado también de presentar a dos grandes nuevas invitadas. Matilde Orellana, por favor, preséntate. Bueno, soy Matilde Orellana, estudié en Francia en Ciencias Sociales en la Universidad de Lyon 2 y bueno, veamos qué sale. Y también a Luciana. Bueno, yo soy Luciana Valverde, estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estuve un año viviendo en Suiza estudiando lo mismo y pues ya estoy de vuelta. Buenísimo, entonces el programa de hoy vamos a tratar de comprender lo que los candidatos están intentando entender. ¿Cómo votamos los jóvenes y cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos votar por sus programas de gobierno, por sus caritas, por sus TikToks? Y antes de empezar, nuevamente quiero agradecer al Café El Parlamento por este espacio. ¿Cómo votamos? Tengo entendido que Jerko va a ser tú... ¿Qué número de elección? 30. A ver, yo empecé a votar en 1987. Ya. La campaña se llamaba Todos los colores por McLean. Iba también al compadre Palenque. Ya. Un debate súper interesante en el que el compadre Palenque le pregunta a Ronald McLean Avaroa ¿cuánto cuesta el pasaje del micro? Y Ronald McLean Avaroa no puede responder cuánto cuesta el pasaje del micro. Me hace recuerdo a un candidato que no sabía responder cuánto costaba el precio del pan. ¿Del pan? Sí, pero eso me parece que fue el 97 más o menos. El 2020. 2020 no había debates en el 2020. Claro que sí. Claro. ¿Cuál es el debate? ¿El de ATV? No, le hicieron una pregunta a un candidato de cuánto costaba el precio del pan. Bueno, pero que veas, yo desde el 87 más o menos ya estoy... No, espera, en el 87 no estoy rayando más o menos. El 87 todavía estaba en colegio, el 91. 91 empecé a votar. ¿Ustedes? Yo no he votado, no vivía acá, pero estas elecciones aquí estoy. Hay que tomar en cuenta más o menos esto. Durante el periodo del Evo hemos votado 11 veces, quisieras o no. Claro. O sea, nos hemos vuelto profis más o menos en procesos electorales. Es lo que se llamó en algún momento el hastío de las urnas. Hablando de eso y entrando ya de lleno, ¿ustedes creen que debería eliminarse el voto obligatorio? No. Sí. Sí. ¿Por qué no? Porque, en primer lugar, ahí no motivas a la juventud y no motivas a la sociedad a politizarse lo suficiente como para votar, ¿no? Entonces ahí tienes una juventud, bueno, venimos a hablar de juventudes, tienes una juventud que tal vez si no le interesa la política, no se va a politizar. Que, bueno, es muy común que la juventud en esta generación no se politice y no le interesa la política más allá de su concepción individual, ¿no? De su vida individual. Entonces no estás motivando, incentivando a la construcción ni a la construcción de la mirada social, mirar Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué te garantiza, por ejemplo? Que votando de manera obligatoria hay un activismo político en ese acto. No necesitas activismo, solamente necesitas la politización para el ejercicio político. No necesitamos militancia política necesariamente, ¿no? Tenemos una diversificación de jóvenes que se amplían en varias ramas. Sería ideal y qué lindo y qué perfecto que todos nos politicemos lo suficiente como para identificarnos con ramas o con posiciones políticas, pero... No, pero para, ¿sabes qué te estoy preguntando? A ver, el voto es un acto político. It is. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué te garantiza más o menos que manteniendo el tema del voto obligatorio, ese acto político es consciente o por lo menos, ¿cómo te puedo decir? Honesto con la acción política? No te diría que te garantiza que sea político necesariamente como lo estás tratando de conceptualizar, pero sí te garantiza que hay un ejercicio. Como tú dices, votar es un ejercicio político. Yo creo que en ese caso debería ser voluntario. Justamente el año pasado la FES sacó un análisis de las juventudes, ¿no? Juventudes, una asignatura pendiente. Y el análisis era bastante interesante. O sea, más o menos tenías entre los encuestados de 18 a 35 años, concibieron la juventud hasta los 35, poco particular, pero te demostraba que por lo menos el 60% de la juventud siente rechazo a la política. Y somos una juventud apolítica. Bueno, no sé si es apolítica, sí, apolítica también, y que tampoco nos interesa participar de estos procesos electorales.
Entonces yo creo que esto sí debería ser un acto voluntario, porque los datos ya te están demostrando, digamos, justamente, lo que tú decías, ¿no? 11 elecciones durante 20 años. No, menos, en 14 años hemos ido a 11 procesos electorales. Estoy hablando desde que partimos, ¿no? Desde la elección del Evo 2005, Ajá, hasta el 2019. Casi inmediatamente después la elección de los constituyentes. Claro. Luego del proceso constituyente, el referéndum de la Constitución, el referéndum autonómico, elecciones presidenciales del 10, de ahí venían los estatutos autonómicos, elecciones subnacionales, elecciones para el tema de lo que eran magistrados, primer ejercicio. Fíjate, lo voy sumando, son 16 obviamente el referéndum del 21 de febrero. Las elecciones, incluso para los que hacen vida militante, el 18 hacen las primarias en sus partidos, el 19 las elecciones alteradas, el 20 las elecciones formales, 21 las subnacionales, y hasta hace poco más o menos hemos ido a las elecciones de los magistrados por tercera vez. Claro. Ahora, esto es lo que me parece interesante, lo que es el acto político de votar, porque hay concepciones generacionales al respecto. Total. ¿No? A ver, no es porque yo sea el viejo de la mesa, más o menos, pero yo cuando era niño yo vivía en dictadura, ¿no? No el Banserato tanto en sí, no, tus papás también, ¿no? Eran re fetitos cuando era la transición Banzer a Natush, a todo eso. El García Mesismo creo que en mi generación está presente porque era la época del terror. Nuestros papás no podían llegar más tarde de las 8 de la noche. Toque de queda y balazo, ¿no? Ya. La generación de mi viejo, que es bien la generación de sus abuelos, ¿no es cierto? Es la generación que recuperó la democracia para el país, ¿no? La generación del 82, la UDP, de todo ese tipo de cosas. Para ellos, el voto no solamente es un ejercicio de acto político, ¿no? Sino que simbólico. No es simbólico, ¿sabes por qué? Porque es un acto de decisión suprema de poder. Fíjate cómo ha ido evolucionando el tema del voto, o involucionando, o cómo se ha ido diluyendo el poder del voto en Bolivia. El poder del voto en el retorno de la democracia es que tú decidías poder. Tu voto decidía poder. No, pero eso había tanto partidos políticos, coaliciones, todas las cosas se mataban más o menos para que tu voto, ¿no es cierto?, le dieran poder. En mi generación, cuando mi generación empieza a votar más o menos, y es un acto simbólico, es como un homenaje a nuestros viejos, un homenaje a nuestros tíos, ¿no? Yo voy a votar, ¿no es cierto?, no necesariamente por quienes te digan tus viejos o por quienes te digan los medios, sino yo voy a votar y hago la fila y toda la cosa, y soy jurado electoral, porque este es un acto de homenaje básicamente a la generación del 82. ¿Ya? Y mi hija, la Irina, que es compañera tuya, por ejemplo, si le dan la posibilidad de ir a votar, la Irina no sabría por qué está yendo a votar. Sí. Si es un acto político, si ella toma una decisión al respecto. De hecho, creo que es una generación de desilusionados, además, al respecto de que ese voto es como una gota en el mar. ¿No? Nuestro voto, el voto de nuestros viejos, de mis viejos, por ejemplo, era una gota de tinta en una jarra de agua. Hacía volumen, pero pero se notaba. Ya, con lo mío era más un simbólico. Con ustedes yo tengo la percepción de que el voto es como poner una gota acá. No sabes si hace volumen, no sabes si cambia más o menos algo, si es que ha alterado algo para bien o para mal. Justamente el estudio de la FES toca ese punto y en realidad te plantea que el 51% de los jóvenes que han sido encuestados cree que su voto puede cambiar algo. La pregunta es, ¿ustedes creen que el voto puede cambiar algo? Ok. ¿Por quién votas? No, claro, pero o sea, el acto de votar, ¿tú crees que más allá, digamos, del candidato que vayas a elegir, tú crees que pueda cambiar el sistema, continuar el sistema en caso de que... El voto es un acto de cambio, o sea, tú votas porque estás buscando un cambio. Claro, pero yo te hablo más del sistema estructural, político, no sé. A ver, te lo voy a reformular más o menos en tema de tiempos. Preelectoralmente, tu concepción es que tu voto va a cambiar algo. Sí. Eso es un acto político, ¿no? Yo como estudiante sí sé y creo que si existiera una juventud más politizada, podríamos cambiar algo. Lo que pasa es que con tantos años que se ha visto promesas falsas, un montón de problemas sociales, políticos, económicos, todo lo que hemos vivido, los jóvenes ahorita no les interesa la política porque dicen ¿qué va a cambiar si siempre va a ser lo mismo? Lo han vivido cuando han salido a las calles, lo han vivido primero en el 21F, después lo han vivido en noviembre.
en el 2020. Entonces dicen, ya han sido dos momentos en los que hemos intentado hacer un cambio y no nos han dejado. Nos han pasado por encima de nosotros con el referéndum del 21, referéndum del 21, con las elecciones del 2020 donde ha habido el fraude. Bueno, perdón, el 2019, perdón. Es el 2019. Entonces, son dos momentos en los que los jóvenes literalmente les han dado una patada y han dicho, no nos importa lo que ustedes piensen. Pero yo creo que precisamente esos dos momentos te demuestran que existe una juventud política activa, digamos. El 2019, justamente hay varias investigaciones que muestran que los jóvenes urbanos y demás se organizan de distintas maneras y salen a manifestarse por el tema del fraude, etc. La juventud siempre es política. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta genética, ¿no? La juventud siempre se va a levantar. Es hasta la transición psicológica del joven que necesita emanciparse de cualquier sea la construcción de la familia. Necesita esa emancipación, hasta la emancipación intelectual, conceptual, política, ¿no? Pero realmente es una juventud política. Es una juventud que ejerce tal vez cualquier tipo de los actos de activismos políticos. ¿Es una juventud politizada? No. Yo no veo que mi generación sea politizada. ¿Es una juventud politizada a partir de la academia? Tampoco es. No. A ver, pero hace una cosa que todavía me está dando vuelta en la cabeza lo que ha hecho Luciana. Al menos no ustedes son Gen Z, ¿no es cierto? Sí. Los que votaron el 16 en el referéndum, pero el 16 sí ganó básicamente el no. Claro, es una generación. Pero no se respetó. Los millennials de ese momento son una generación victoriosa porque de manera casi unánime, más o menos, generaron la alteración de las posibilidades de que se pudiera entender que Evo iba a ser proyecto forever. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Si la generación que te precede, más o menos, que es con los que ustedes también todavía interactúan, más o menos, te dice que para su momento preelectoral de la idea de que mi voto va a cambiar esta situación, porque claro, ya la consulta del referéndum del 21 de febrero del 2016 era delirante, ¿no? O sea, quieren que siga a pesar de que la Constitución dice que no. O sea, ya era como cumplir las leyes, dijo, ¿no? No, voy a preguntarlo masivamente. Entonces, hubo una preparación más o menos generacional que digan, nosotros vamos a ser la generación que le vamos a decir no. Ya. Ganan selección. ¿Ya? Generacionalmente hay una conquista en contra de lo que es el autoritarismo y la arbitrariedad, pero pierden institucionalmente. Lo que pasa es que a mí me ha estado costando mucho tratar de entender por qué estas dos generaciones, la X, la X es mía, la millennial y la Z, están tan decepcionados, tan desilusionados de la democracia. Porque qué democracia, es que eso me voy, o sea, si ha habido el 21F, que efectivamente sí se ha ganado el no, se ha demostrado que ha sido un no, pero después no se ha respetado el institucional, entonces uno dice, ¿con qué? O sea, voy a votar lo que yo quiera, a menos que voy a ganar, pero igual se va a hacer cualquier cosa. Entonces, en vano voy a ir a votar yo, en vano voy a decir lo que creo, en vano voy a querer yo apoyar a alguien, en vano me voy a politizar, si al final de cuentas va a ser lo que el oficialismo en este caso quiera. Ya, mira, ahí también te planteo dos cosas, ¿no? Como dice Yerko, o sea, tienes un ejercicio de voto que es dignificante, el voto es dignificante, el voto siempre es revolucionario y el voto significa de una forma un poco implícita la revuelta de la sociedad, ¿no? Es la forma en la que tú te enfrentas al ejecutivo desde tu propio poder, como dice Yerko, ¿no? Pero hay algo que también entiendo, tal vez tu concepción de decepción democrática, pero algo que en este interludio hemos podido hablar es ¿cuánto se puede hacer fraude antes de que se note, ¿no? Pero en ese sentido, ¿tú estás contenta con la democracia que tenemos? Con la democracia actual que tenemos, sí. O sea, no puedo garantizar nada, ¿no? No, claro. No se garantiza nada en este país. ¿Tú te sientes cómoda con el sistema que estamos viviendo, digamos? ¿Con el sistema o con el ejercicio democrático? Ambos. Ya, en el ejercicio democrático, ahora ejecutivo, sí.
lastimosamente, tenemos una Asamblea de la Unión Europea presente en toda Latinoamérica que nos garantiza el derecho a voto, ¿no? Más de que ella que nos garantiza los procesos democráticos, nos garantiza, están ahí presentes en cada una de las mesas, además de que tienes la OEA que está presente hasta en el conteo de votos, que trabaja conjuntamente con el TSE. Me lo garantizan, ¿no? Ahora, algo que también, terminando a Luciana, se puede hacer fraude en un 1%. Bueno, digamos, como dice, 3%, digamos. 3% ya es notorio. O sea, ya puede que tú no lo notes, pero el TSE lo va a notar. La Asamblea de la Unión Europea lo va a renotar. La OEA te va a denunciar, te va a masacrar, ¿no? Entonces, 1%, digamos que no se nota. ¿Con 1% qué haces? Nada. No, depende. Si estás en elecciones se llaman esos, elecciones contestadas, más o menos, altamente competitivas, ¿qué es lo que se preveía para la del 20, por ejemplo? La del 20 se pensaba que iba a haber más o menos como una polarización muy fuerte y que iba a haber un voto antimacista, que iba a alcanzar básicamente como el 48-49%, ¿no? Y que el masismo posiblemente también 48-49%. Ahí el fraude de un 1% te da. Hay un ejercicio, no está estudiado, pero se puede demostrar más o menos. El 21F sí hubo fraude. No para el no, sino para el sí. Son suposiciones, no podemos suponer. No. Lo que pasa es que sí se estudiaba más o menos, porque en realidad el número con el cual se supone que había ganado el no era 56. ¿No? Pero fíjate, el referéndum del 2016 lo que te muestra es una elección altamente competitiva. La diferencia es oficialmente, como dice el Tribunal Supremo Electoral, me parece que era como 51, algo versus 49 y algo más o menos, ¿no? Yo retomo con un tema que tú dices y el tema del voto. ¿Por qué nosotros tal vez no sé si desconfiamos, si no nos sentimos inconformes con el sistema democrático? Es porque en realidad el voto ya no es una acción política como tal, en el sentido de existen diferentes tipos de voto, ¿no ve? Y tú bien lo has explicado en diferentes programas. El voto útil, el voto de oposición, el voto de no sé qué. El voto castigo, el voto de todas esas cosas. Entonces yo creo que es complicado porque hay muchísima gente, digamos, hoy que se le cruza la cabeza votar por Jaime Dum, por ejemplo, por convicción, pero no lo hace porque sabe que no tiene las posibilidades electorales. Y va a pasar exactamente lo mismo con el ala del masismo. Quiero detenerte ahí un ratito, porque estás hablando del voto estratégico y el voto táctico. Totalmente. Nos vamos a detener un ratito ahí, porque en algún momento yo quiero conversar con ustedes cómo votan, ¿ya? Dale. ¿Qué ejercicio mental hacen? ¿Qué ejercicio de mindfulness? Algo por el estilo. Tu primera pregunta pasaba por el elemento de si el voto debería ser obligatorio o no. Tratemos de calcular esto y hagamos este ejercicio, ¿ya? En un escenario en el cual el voto es voluntario, sí, ¿ya? Automáticamente, ¿quiénes no irían a votar los domingos? Los jóvenes. ¿Entre qué edades, más o menos? Yo creo que entre los 18 hasta los 27 no van a votar. No irían a votar ese domingo. Te diría que tal vez la tercera edad no iría a votar. Yo creo que la tercera edad no va a ir a votar. La tercera edad y la mayoría de los jóvenes. Si fuera voluntario, sí. Ya, yo les doy un dato. Porque en el electoral, cuando está organizando las elecciones del 20, cuando estamos organizando las elecciones del 20, estamos viviendo una pandemia. Por eso es una elección también bastante extraña, ¿ya? La idea que se tenía en el órgano electoral, los vocales de ese momento decían, tal vez deberíamos eliminar la posibilidad de que las personas de la tercera edad, que son las personas más vulnerables al contagio del COVID, vayan a votar, ¿ya? La respuesta no se la dio los electores de tercera edad en cuanto al tema de si querían ir a votar o no. ¿Ustedes se acuerdan que durante la pandemia, a ver si se acuerdan más o menos, tienen presencia de ese año raro más o menos, ¿no? Salíamos por día, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Los viejos salían por día al banco. Los bancos empezaron a decirles a las personas de la tercera edad que no tenían necesidad de ir al banco a cobrar el bono dignidad o el bono vida, más o menos, que se entregaba, ¿no? Los viejos dijeron, no tenemos nada más que hacer. Lo asociaron eso en el órgano electoral y dijeron, es imposible entonces que vayamos con brigadas electorales a que el voto por lo menos sea en sus casas o que no vayan a votar. Tercera edad, que es básicamente mis papás, ¿no? Y algunos amigos que tengo, sí van a votar sea como sea. Porque no te olvides que es la generación que recuperó el voto. Claro, por supuesto, los adultos siempre van a votar.
Los viejos, los yayos, van a ir a votar. Es muy probable que mi generación, la X, que tiene todavía metida en la cabeza el tema de homenaje a nuestros familiares de la recuperación de la democracia, lo vuelva a hacer. Pero mi pregunta es esta. 35%, casi 40% del electorado es joven, precisamente en esas edades comprendentes, 18 a 27 años. 43% desde los 18 hasta los 20, A los 35. 35 años. Es un huevo, hermano. Es mitad del básicamente padrón. casi la mitad del padrón electoral. ¿Por qué no irían a votar si es que fuera voluntario? Ya, traten de hacer todo el ejercicio que sea. Eso quiero entender. ¿Por qué no irían a votar? Yo creo que precisamente por lo que te decía, ¿no? No existe la convicción política de que el proyecto de país o el candidato o el proyecto político que yo quisiera sea elegido en las urnas y tenga un resultado efectivo, digamos, en las papeletas. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero votar por Pepito, pero Pepito tiene 3 en las encuestas, no va a tener ningún tipo de cambio. Lo que estamos atravesando ahorita, obviamente, va muy relacionado con el tema de la polarización política, que es el masismo y el antimasismo. Entonces tienes que adscribirte a una de estas dos bandas. Y si tú estás siendo crítico con ambos lados, estás cagado. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que en realidad no parte mucho por ahí, sino parte porque no somos una juventud politizada, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Yo soy politizada, pero mi generación no lo es. Y eso también hay que, o sea, no, más allá de las estadísticas, ¿no? Que exista uno no significa que todos seamos, claro. digamos. Pero bueno, volviendo al objetivo de que mi generación no es politizada, es, te lo voy a plantear, digamos. A ver, digamos que Luciana vote por Dun. O vote por Tuto, digamos, que muchos han votado por Tuto, digamos. Y Tuto... Voy a empezar a quemar ahorita. Y Tuto no llega ni al 7%, como el promedio de todas las elecciones, ¿no? Luciana, tú eres consciente que Tuto no llega ni al 7%, ¿no ve? ¿Por qué votarías por él? Sí, yo sé y soy consciente que Tuto no llega al 7%. En este escenario político. No. General, ¿por qué votarías por Tuto, digamos? ¿Qué le ves? Ya está. ¿Qué le ves a Tuto? Digamos, No, pero tu en el pregunta es, caso... ¿por qué votarías por Tuto si sabe que tiene voto minoritario? No. Quiero empezar por ahí para yo luego... ¿Quieres empezar por Sí. el ¿Por el qué sex appeal votarías de por Tuto? Tuto? ¿Qué ves en el Tuto? ¿Qué ves, Tuto? En el caso hipotético, ¿no ven? Ya. En el caso hipotético que yo vote por el Tuto es porque sigue líneas ideológicas o cosas que yo veo necesarias para que el país mejore. Dame 2 ejemplitos, nada más. Futura oportunidad. Ya, listo. ¿Qué? Ahí está. ¿Votarías por Tuto, digamos? Ya, mentira, no quiero entrar en eso otra vez. Tienes 2 indicios ahí. Tienes 2 indicios. No es que votamos porque no respeta nuestra Pero es que norma electoral. te estoy hablando de un panorama general. Yo te hablo del panorama actual. Claro, en el panorama actual... La coyuntura actual. Si me preguntas a mí, yo por mis convicciones políticas, por mi academia y mi formación, por más que mi candidato esté o no habilitado, tenga 1%, tenga 70%, Inhabilitado. yo voy a votar por el mío. Porque yo no voy a vender mi voto al que no creo. Lo mismo que Luciana acaba de decir, haz sus 2 argumentos. No van a vender sus votos a qué, digamos, al antimasismo o a la oposición. No van a vender sus votos. Difieren entre los dos, pero tienes 2 campos electorales. Pero es que en este... 2 campos democráticos, Pero que en no los este vas a vender. En este campo electoral es muy distinto, porque, por ejemplo, en el tema de la oposición, son como 4 candidatos ahorita. Entonces tú dices... Vas a tener que votar, vas a tener que hacer el voto útil, el famoso voto útil. ¿Por qué? Porque por lo menos por una gestión, porque lo que se quiere es cambiar el sistema y no puedes cambiar el sistema con el mismo veneno, digamos. Entonces vas a tener que votar, vas a hacer el voto útil por uno que veas que tiene más chances de ganar, vas a votar por él por una. ¿Y ese 7% que vota por Tuto, tú crees que es un voto útil? Que siempre pierde, Tuto siempre llega, no llegan más del 5%, Yo creo ¿no? que esta elección es particular en el sentido de que estoy segurísimo de que días antes se van a bajar una serie de candidatos. Siempre pasa esto en todas las elecciones. En las elecciones del 2020 las se han son bajado. muy particulares. No, pero en el 19 sí se bajaron algunos. También se Claro, bajaron. se bajó Samuel. Bueno, intentaron bajarlo a Ortiz, pero Ortiz está loco y hace lo que le da la gana. Pero es que te das cuenta que a partir del 2016 estamos en esa dinámica. Sí, es de que son votos que se deciden el todo por el todo. Ahí es lo que me produce terror, que me digan que en elecciones en las cuales te juegas el todo por el todo, la supervivencia de un modelo o el cambio a otro modelo,
43% del electorado dirían, huevo, es domingo, me quedo durmiendo. Voy a estar en pijama todo el día. No voy a ir a votar. Oh, no me interesa. Es que yo creo que ese cambio, ese panorama cambiaría siempre y cuando, ¿qué es lo que se necesita? Si ahorita en el panorama electoral somos muchos más jóvenes los que vamos a votar, entonces, ¿qué significa? Que los candidatos presidenciales tienen que tener la misma juventud dentro de sus lineamientos, digamos. O sea, porque ¿qué haces? O sea, ¿qué hago yo? Yo no me voy a identificar con un candidato que tenga 60 y pico años porque sí, digamos, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un nuevo camino, una nueva visión con la nueva generación que somos ahorita. Entonces, si los candidatos meterían a gente más joven, los haría participar en la política, digamos, vos con más ímpetu vas a decir, ok, me siento más identificado con él porque vive lo mismo que yo estoy viviendo. Okay, es que estamos siendo un poquito reduccionistas también en la política, ¿no? No puedes reducir la política a la edad. O sea, entiendo tu concepto de edadismo, pero no puedes, a veces está un acto un poquito antipolítico reducir a un candidato a tu edad. Lo que sí tienes toda la razón es que la oposición no tiene un reflejo con la sociedad. Marketing político. ¿Por qué votas? ¿Por quién votas? ¿O a dónde pones tu X, no? Sí, pero hay es una vez con que no quién te reflejas. A ver, el tema Bolivia... Permíteme terminar. Yeah. ¿Con quién te reflejas? ¿Quién te representa? ¿No? Ese es tal cual el concepto del voto. No es que a mí no me va a representar un viejo de 60, digamos, un viejo de 70, en lo absoluto. Pero ¿qué representa mi ideología política? Algo muy interesante con el que estaba hablando con una... que se los dejo en un ejemplo. Estaba trabajando con una trabajadora del hogar de un amigo y me dice que su trabajadora del hogar va a votar por Andrónico porque está guapo. ¿Te parece Andrónico guapo? No. ¿Cuál de los candidatos te parece más guapo? Ya, yo te puedo decir, tal vez tú está guapo. Rodrigo Paz tal vez está guapo, ¿ya? Pero en realidad, ¿por qué su concepto de belleza se reduce al andrónico? Pero porque no tienes un campo más allá de pensar que no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando porque lo ve más guapo Andrónico que al Tuto, digamos, o a Manfred, que todos lo bajan de churro, digamos. Por identidad. Por identidad. Se siente identificada más o menos con esa identidad, con esa estética identitaria. Entonces, no es por eso que... te decía, no desestimas no solamente, la edad. Exacto, yo digo... Si no Luciana es que, te dice, hay una serie de candidaturas. Digamos que hay como 2 candidaturas, ¿no? Porque la epifanía no les va a dar a todos, ¿no? Pero hay una candidatura que dice, puta, bueno, tengo que meter... Son como por lo menos 300 candidaturas seguras, más o menos, que tu facción o tu grupo va a llevar. Sí. Y tú agarras y dices, en esas 300 candidaturas, 250 van a tener un rostro menor a 25 años. ¿Qué pasa? Yo no voy a votar por alguien de 25 años que no represente mis ideologías y represente las ideologías contrarias. Y yo creo que un joven politizado no lo va a hacer. ¿Votarías por el Andrónico? Ahí tienes. Pero es que no es su línea. Pero es que no es mi línea. Pero no, entonces pero por eso no hay que ser edadistas. No, es que yo creo que ahí estamos atravesando, ya hemos pasado el clivaje, digamos, indígena, regional, etcétera, y estamos en un nuevo tipo de clivaje. Y yo creo que sí existe el clivaje generacional. Y ahí tienes... es que es reduccionista. No del todo, porque, a ver... Igual, antes para terminar de responderle a Lalu, solamente ciertos partidos no mantienen a las juventudes, ¿no? Tienes varios partidos, 2, 3 pseudo partidos que tienen juventudes y juventudes muy fuertes y juventudes suficientemente politizadas. ¿Qué partidos? El MAS, por ejemplo, el anterior FPV, el que constituye, tienes juventudes y lo suficientemente politizadas. Pero son adoctrinadas. No, están haciendo activismo político. Es activismo político y es activismo Demócratas político. tiene jóvenes. Sí. UN tiene jóvenes. Demócratas tiene jóvenes, ¿no? Pero yo no digo que los uses a los jóvenes porque yo veo, digamos, en nuestra los uses, sino qué lindo que los motives. Claro, pero yo veo, por ejemplo, en la oposición que los usan más que todo para un background de que estamos con las juventudes. Pero pregúntame si alguna política está diseñada para las juventudes, digamos. Específicamente para eso. El solo póster, más o menos, ¿no? Sami... rodeado de candidaturas oficiales, además, ¿no? Candidaturas inscritas de rostros entre los 25, aquí también se conmueve, ¿no? Entre los 25 y los 30 años. Sí. Ese afiche, que es como que más o menos de los Beatles en el Sgt. Pepper's, más o menos, sí te motivaría a votar por Samuel Doria Medina. A pesar de que Tuto Quiroga también tiene ciertas líneas ideológicas o de pensamiento que te gustan. Un afiche en el cual tú ves candidaturas, un ejército de candidatos ya oficializados para el Parlamento jóvenes, ¿te motiva más que Ideas Fuerza? No. No. O sea, es lo mismo, por ejemplo, el Samuel que se aparece en puro TikTok,
Ya. Yo no voy a votar por no votaría por el Samuel solo porque me aparece en mi TikTok y me está haciendo trends que están de moda para la juventud, digamos. Es que es muy cringe también que un Diego aparezca en tu TikTok. Es que es como que, yo siento que creen que somos como que algoritmos sin criterio y que nuestros likes son como que su voto, ¿no? Porque Cuando no es así. vamos a entrar a eso. Pero es que lo que pasa es lo siguiente. Hay dos cosas que me vuelven locos de lo que acabamos de decir. Primero, no, el domingo, si no es obligatorio, no voy, me quedo en pijama. Netflix y pipocas. Dos, a pesar de que una candidatura logre construir un movimiento generacional en sus listas, no me motiva para votar por ellos. ¿Y qué te motiva? No, es lo que tú me estás diciendo. No, a mí me motivaría que hayan simplemente jóvenes participando en la política activamente. No te digo jóvenes de 18, 25, de 18 añitos que están entrando a la política, pero que sí sea dirigido a lo que va a ser el nuevo padrón electoral, digamos, que es jóvenes. O sea, yo quiero que un joven que está viviendo, que ha vivido desde mi misma... desde mi mismo nacimiento, digamos, hasta ahorita ha vivido los mismos cambios, ha habido las mismas repercusiones políticas, económicas, sociales, todo. Entonces, tienen más o menos el mismo criterio y la misma base que todos los jóvenes que vamos a votar ahora, digamos. Pero ¿a qué te refieres? No O sea, no termino de entender. ¿Quieres a un joven que sea parte de del orden ejecutivo, digamos, que esté postulándose a presidencia, vicepresidencia? ¿Y qué edades, digamos? O sea, es como ahorita el ejemplo del MAS, digamos. Ya. El Andrónico es relativamente joven. Es el más joven de toda la lista de candidatos. Tiene 35 años. Es hijo del proceso. Ajá, tiene 35 años. Y que queramos o no, es un tipo leído, etcétera. Pero eso también es lo que has dicho. O sea, uno va a votar porque le parece guapo, digamos, ¿no? Claro, esos son conceptos, ¿no? Yo bancaría el tema de la juventud en el sentido de... yo creo que a partir del año 2006... Bueno, 5 o a inicios del 2000, digamos, el país cambia totalmente. Y ahorita Exactamente. con la... Nueva Bolivia. Sí, más allá de, digamos, de esa consigna, ¿cómo se llama la palabrita? Bono demográfico. Con el bono demográfico de la juventud y que te lo demuestra, digamos, no solo en el padrón electoral, sino hay más de 3 millones de personas de 0 a 17 años y de 17 a 28, 1,5 millones o 2, si no me equivoco. Es un montón. Es una nueva Bolivia. Y lo que te están demostrando los partidos políticos y sus autoridades, bueno, sus líderes, es el mismo sistema de la Bolivia del pasado. Ajá. Yo no sé si la República, pero la Bolivia del pasado. Entonces, ahí yo sí digo, y compartiría un poco el tema de la Luciana, de necesitas, mira, yo te doy un dato súper interesante de esta gestión. Solo el 4% de toda la asamblea, de todos los diputados, senadores, supraestatales, etcétera, solo el 4% tiene menos de 28 años, o tenía menos de 28 años. ¿Y cuánto es el padrón? O sea, ¿cuánto representa, digamos, la juventud? Ahí sí, pero ahí es una observación política. ¿Por qué? Porque esta gestión se ha caracterizado por ningunear al Parlamento. Entonces, podrías tener 80% de diputados, diputadas con paridad en hombres y mujeres, pero además menores de 30 años, el modelo político de Arce no tomaría en cuenta la Asamblea. ¿Tú crees eso? Pero es lo que ha pasado. El cogobierno de Arce no es con la Asamblea, es con el Constitucional. No, sí. No importa cuándo salga más o menos este programa, pero al menos lo que es el día de hoy para nosotros, por eso hay tanto petardo ahí afuera, ¿no es cierto? Es porque el Constitucional ha alterado la Constitución y ha decidido que las reelecciones se cierren en este país, ¿ya? Tú podrías tener 80% de parlamentarios jóvenes y mujeres, además, el actual presidente, que es hiperpresidencialista, no los tomaría en cuenta. Lo cual sería mucho más complicado, porque entonces el mensaje que te está dando, de hecho, y el mensaje que te está dando los viejos en la política es, por lo menos lo que es Evo y también Arce, es: no me importa por quién votes, no me importa tu representación, si es femenina o si es generacional. A mí lo que me interesa son sujetos y actores fieles de poder. Fíjate que con Arce, bueno, con Evo ya lo hemos visto más o menos, pero con Evo más o menos hubo una especie de evaporación del poder del Parlamento. Sí. El verdadero Parlamento con el cual el Evo se las tuvo ruísimas, eso me lo comentaba un parlamentario de ese momento, es el del 6 al 9. Que es el Parlamento más o menos en que en el Senado Evo no tenía mayoría, en diputados las fuerzas eran más o menos
correlacionadas y tenían que negociar y sentarse a hablar. No había imposiciones. Aún así, el Evo empieza a destruir la figura parlamentaria de este país cuando cerca del 2009 más o menos hace cercar el Parlamento para forzar que la Constitución salga. Porque también hay otro de los grandes mitos en este país. Dicen, de Chuquisaca sale la Constitución. La Constitución sale del gran mariscal de Sucre. En Sucre. No es así. Tampoco en Oruro. La Constitución sale acá. Hay un momento que la Asamblea Constituyente termina sus funciones, te entrega un borrador de Constitución, y fíjate lo interesante de este Parlamento del 6 al 9, negocian acá. Por eso está el tema brutal de las autonomías. Porque las constituciones de Sucre y las constituciones de Oruro diluían el tema autonómico. Acá es donde han decidido colocar las autonomías. Por eso el referéndum constitucional tiene dos partes. ¿Se acuerdan? Había una parte que era para ratificar más o menos como los 595.000 artículos de la Constitución, y había unos artículos para determinar el tema de lo que era autonomía en el país y además el tema de lo que era latifundio. Fue negociado acá. Ese fue el último parlamento representativo de este país. Después empezamos a tener representación masiva nominal. Por eso es que el 14, el Evo se da el lujo, más o menos, cuando hagan 64, de tener un parlamento paritario. ¿No? Entonces, a ver, con esto, ¿qué te quiero decir? A mí lo que me preocupa es que más allá de que me voy a quedar en pijama el domingo, porque ya no es obligatorio ir a votar, aún siendo obligatorio, la idea de que mi derrota no es en las urnas, o sea, mi derrota generacional no es en las urnas, es institucional. A mí me produce un terror enorme, porque ya no estamos hablando más o menos del acto político de votar, estamos hablando ya de lo que es gobierno. Y aquí, Luciana, me parece muy interesante lo que estás diciendo. A ver, ¿qué afiche me convence por el candidato? No sé si estamos dando tips más o menos, pero ojo con esto, ¿no? No es el afiche de parlamentarios con el candidato. Es el afiche del Ejecutivo con el candidato. ¿O no? ¿El binomio? No, ni siquiera el binomio, a ver. Son promedio 17 ministerios en este país, ¿no? Para que sea más o menos funcional, ¿correcto? Aunque yo quiero aumentar el 18º, que es el Ministerio de Asuntos en Importancia, eso lo quiero yo. ¿Ya? Pero de 17 ministerios, ponte la mitad o más de la mitad. Y esta es una pregunta para Luciano, porque aquí el afiche es el candidato con 17 ministros, y de esos 17 ministros, la mitad son mujeres, pero es que además, un tercio al menos, porque es lo que representa lo que tú dices, tu bono demográfico, ¿no? Son jóvenes. ¿Votas por ese candidato? No. Mucha madre. O sea, me estás diciendo, Si te pago, votas por ese candidato. O sea, me estás diciendo que si hay un afiche de que cute, digamos, ¿no? Y que me demuestra que tienen 17 ministerios, que el 50% son mujeres, etcétera. Si voto por... ¿Y jóvenes? Sí. No. Yo voto por quien tenga una representación netamente política, por quien tienes unas cuantas generaciones. A mí no me importa la paridad de género. Yo no creo en la paridad de género en la política. O sea, justamente por eso, porque a mí no me importa que sean 50% mujeres en el Parlamento, por ejemplo. No, o sea, para mí ahí ya está mal. Porque ya estás haciendo por dedazo y ¿qué importa? Solo porque tienes que cumplir una ley, digamos. Ya. Ahora voy a... No sé, tú querías decir algo más. No, ¿Ese afiche también te convencería o tú lo mandarías a la mierda, vamos, directamente? Si no es Melenchón, no voto por estos. Yo tengo así la ley de sensación, tu corazoncito está con Melenchón, con la Francia insumisa. Ah, te pesqué. Por supuesto que no. O sea, a mí no me ¿Cómo interesa. que no? No, ¿de qué? Tenía ¿De una Mélenchon? mega candidata. ¿De Mélenchon? Mélenchon Por tenía supuesto. una mega candidata. Pero si le haces la misma pregunta a Luciano, por supuesto que no. Tú, Yerko, ¿por qué votas? Tu generación. No, tú, hoy. Yo lo que pasa es que soy un nerd de mierda, más o menos. Entonces, como yo vote es porque yo sí me baso en programa, más o menos. Y porque además tengo un factor... A mí me gusta mucho la Los narrativa. jóvenes también nos Es que basamos la en pregunta programa. es, Pero ¿por qué programa? Exactamente. Ya, ¿qué programas? O sea, ¿qué programas? Mire, hay una cosa por la que yo voto, y creo que mi generación, que es la nostálgica, la de los Goonies, la del Atari, es narrativa, pero ya en mí, porque soy un nerd, a mí lo que me gusta es la épica política. Las capacidades de armar unas historias, más o menos, que son más allá de lo mítico y de lo normal. Te voy a ver, confesión. Hay dos personajes políticos en este momento en Bolivia que me parecen que tienen épica política. Épica política es que pueden
incluso durante 20 años, ciclo político construir. ¿Ya? Vamos con el primero, el Rodrigo Paz. Para. Dejen a este viejo explicar por ¿Tiene qué. discurso político? No, tiene corriente política. Tiene ética política. ¿De dónde ética viene? política. Ya, no ética política. ¿De dónde proviene la ética política de Rodrigo Paz Pereira? Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.